Hermanos, buenos días. Mi nombre es Víctor Cáceres y el día de hoy vamos a hablar sobre el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos del 25 al 35, como el tema de las consecuencias específicas de las maldiciones. Pero antes de poder dar inicio, ¿qué le parece si oramos juntos para que el Señor nos guíe y nos hable conforme a su palabra? Padre, te damos las gracias por ese tiempo, porque tú eres un Dios bueno, un Dios lleno de misericordia y un Dios que cumple con su palabra. Gracias, mi Dios, te pido que en este día tú nos hables y que tu Espíritu Santo abra los corazones, abra el entendimiento para que tus hijos, para que tu pueblo pueda comprender tu palabra, Señor. Úsame como instrumento en tus manos y que todo redunde para tu gloria y la edificación de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén, hermanos. Para dar inicio es importante que podamos leer el verso 15, ya que este verso 15 nos va a dar mayor amplitud del por qué Dios es tan severo en el tema de las maldiciones, del versículo 25 al 35. El versículo 15 dice: pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. El contexto de lo que estamos viendo es la entrada a la tierra prometida del pueblo de Israel. Se especifican las maldiciones desde el versículo 15, como podemos ver en el capítulo 28, desde el verso 15, hermanos, hasta el verso 68. Tantos versículos que hablan con gran severidad, y lo que da mayor terror es que estas maldiciones no son eventos, no son cosas iniciadas por agentes externos, como algún animal, como alguien o como algún evento catastrófico, sino que es iniciada por el mismo Dios. Como lo podemos ver, Dios lleva a cabo estas maldiciones. Notemos los textos, hermanos, literalmente. Capítulo 28, versículo 20. El Señor enviará. Versículo 21, el Señor hará. Versículo 22, el Señor te herirá. Versículo 24, el Señor hará. Versículo 25, nuevamente, el Señor hará. Versículo 27, el Señor te herirá. Y versículo 28, el Señor te herirá o te herirá el Señor. Hermanos, estos detalles de la palabra de Dios son aquellos que deben darnos una pausa para meditar, para pensar y preguntarme, ¿por qué es tan severo Dios? ¿Qué antecede a esto que el Señor va a hacer si su pueblo desobedece? ¿Por qué hay una gran severidad de parte del Señor? ¿Y qué lo lleva a ser tan severo? La respuesta la encontramos en el versículo 14 del mismo capítulo 28. Dice el verso 14: no te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras dioses, para ir tras otros dioses y servirles. Este verso representa la severidad de la violación del pacto, es decir, el mandamiento número 1 y el mandamiento número 2 del libro de Éxodo. El primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 23. Y el segundo: no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás. Las dos palabras: ir tras otros dioses y servirlos. Es una violación al pacto. Ahora, ¿te parece extraño, te parece exagerado que Dios sea tan severo en ejercer él mismo las maldiciones sobre su pueblo? Claro que no, hermano, no es exageración. Esto es vívido y trascendental por la causa que Dios le da tanto valor a la obediencia de su palabra más que a los sacrificios. Porque si no obedecemos a Dios, hermano, entonces obedeceremos a ídolos y le serviremos a esos ídolos.
pueden ser ídolos que tú estás fabricando. Es decir, en cuanto a tu trabajo, en cuanto a tus estudios, en cuanto a tu ministerio, o en cuanto a tus hijos, o a tu padre o a tu madre. Esos ídolos que podemos fabricar fácilmente y podemos servirlos. Así como las maldiciones son muchas y severas, hechas por el mismo Dios, de igual forma Dios es severo cuando se le desobedece. Recordemos, hermanos, en el Nuevo Testamento, Dios es fuego consumidor y Él nos va a disciplinar para que participemos de su santidad. Y la pregunta es, ¿o piensas que la Escritura dice en vano que Dios, ha hecho que su Espíritu more en nosotros, el cual nos anhela celosamente? Permíteme ilustrarte este hecho en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, con el profeta Samuel y el evento de Saúl en cuanto a los amalecitas. Y el texto resumido lo podemos encontrar de una manera rápida en el versículo 18 al 23 y te lo leo. Dice, versículo 18, y que el Señor te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué, pues, no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui tras la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Eso es mentira, hermanos. Versículo 21 dice, pero el pueblo tomó el botín, ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Wow, hermanos, el Señor, el Señor, el Señor le hace entender a este rey Saúl de que él no se complacía en tantos sacrificios, sino en que le obedezca su palabra. Una muestra clara, hermanos, de nuestro amor hacia Dios es la obediencia. Por eso que Cristo dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y el apóstol Juan también nos dice que esos mandamientos no son gravosos, es decir, no son difíciles. Cabe resaltar, hermanos, también que la última palabra del Antiguo Testamento es una maldición. Malaquías 4:6. Pero, el Nuevo Testamento cierra con una bendición preciosa. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 21. Veamos ahora, hermanos, el versículo 25 al 26. La derrota en la batalla. La derrota en la batalla. Y podemos ver, hermanos, que en esos textos dicen literalmente 25 y 26. El Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Saldrás contra ellos por un camino, pero huirás por 7 caminos delante de ellos, y serás ejemplo de terror para todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres serán alimentados para todas las aves del cielo y para los animales de la tierra, y no habrá quien los espante. Veamos, hermanos, veamos la similitud, pero entendamos que también el contexto es importante. El comentario bíblico del mundo hispano dice que la maldición del pacto incluía una invasión militar y la derrota del ejército israelita. En las guerras contra sus enemigos, Israel tendría la victoria porque Jehová peleaba por el pueblo. Pero cuando Israel abandonara a Jehová, la nación quedaría sin protección. El versículo 25, hermano, es un recordatorio de la bendición que está en el versículo 7. Escucha la similitud de la bendición del verso 7 y cómo ésta se tornaría en maldición en el versículo 25 si el pueblo desobedecía. La bendición en el verso 7.
Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. La maldición, verso 25. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Si el verso 7 decía, derrotará a tus enemigos y que se levantarán contra ti, ahora la maldición se revierte y dice, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, pero por 7 caminos huirás de ellos. Ya no por 7 caminos huirán de ti el enemigo, sino que ahora tú huirás delante de ellos por 7 caminos. Y serás vejado, es decir, un ejemplo de escarnio, de burla, por todos los reinos de la tierra. Esta última parte del verso 25 es también un claro recordatorio de las bendiciones de la obediencia del verso 10, en el cual dice, entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerá. Pero en este caso, hermanos, como maldición, si el pueblo desobedecía, Israel ya no sería temido, sino sería un objeto de burla por todos los reinos de la tierra. Aquel pueblo glorioso ahora será menospreciado y humillado. Hasta aquí, hermanos, si los versos 25 y 26 te parecen fuertes, entonces los versículos 27 y 35 se convertirán más severos, de manera específica y con detalles personales y directos. Estas maldiciones, hermanos, como ya hemos visto, no es por un agente externo como animales o alguna persona, no, sino es por el mismo Dios. Es ejecutado por el mismo Dios. El Señor es juez justo, como ya hemos visto, y la desobediencia de Saúl acarrió una consecuencia. Así que cuidado, hermanos, con tomar esta sección y poder pensar que las maldiciones de Dios es un acto injusto de Dios o demasiado severo de su parte y podamos decir, ese no es el Dios que yo conozco. Claro que sí, hermanos, porque este es el Dios de las Escrituras. Este es el Dios de la Biblia y no de la imaginación de nuestro corazón. Es el Dios que se muestra como es. No solamente bendiciendo, sino dando advertencias de maldiciones. Y podrías decir, hermanos, pero Dios es amor, Dios es un Dios de bendición. Claro que sí, pero no podemos desligar el amor con su justicia. Estos tienen que ir enlazados. Su santidad los demanda, su santidad nos exige, nos ordena que vivamos en obediencia y que procuremos la santidad delante de Él como Él es santo, para ser conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Te pregunto, hermano, ¿amas solo las bendiciones de Dios? ¿O también amas su justicia demostrada en su ira? ¿Amas a Dios como un todo? ¿O solamente amas algunos actos de bendición, de promesas, de buenas palabras y pero desechas las partes donde el Señor exige demanda y exige la justicia cuando alguien desobedece? ¿Cuál es ese Dios que adoras, hermanos? ¿Aquel que bendice solamente, pero desecha la justicia de Dios? Recuerda, hermano, estas maldiciones fueron en contra del propio pueblo escogido de Dios. ¡Wow, hermanos! Piensa en esto. No era un pueblo enemigo, era el pueblo escogido de Dios. Si desobedecía, las maldiciones iban a ser severas, iban a ser catastróficas, iban a ser personales. Y no por agentes externos, sino por el mismo Dios. Ten en cuenta, hermano, tengamos en cuenta algo muy importante. Estas maldiciones nos apuntan a alguien mucho mayor que nosotros. Nos llevan a mirar afuera de nosotros y mirar hacia afuera a alguien externo, a alguien que nos rescataría de esa maldición. Pero esto se tornaría aún más severo. De una manera específica, del verso 27 al 35, están las enfermedades. Jehová te herirá con úlceras de Egipto. Así comienza el versículo 27.
Estas son las mismas enfermedades que hubieron en el pueblo de Egipto. Dios les hacía un recordatorio a su propio pueblo. Así como envié las plagas contra el rey de Egipto, y ustedes la saben, ustedes la vieron, así también estaré con ustedes si desobedecen a mis mandamientos. Qué gran recordatorio, hermanos. Si Dios actuó de una manera contra Egipto, ahora actuaría contra su propio pueblo si desobedecía. Y los versos 27 en al frente nos da a entender cada cosa específica, hermano, que lo vamos a ver ahorita. Sígueme con tu Biblia. Versículo 27, hermanos. El Señor te herirá con tumores de Egipto y con úlceras, sarna y comezón, de lo que no podrás ser sanados, enfermedades dermatológicas. Versículo 28. Te herirá el Señor con locura, con ceguera y con turbación de corazón, enfermedades psicológicas. Versículo 28. Versículo 30. Te desposarás con una mujer, pero otro hombre se acostará con ella. Edificarás una casa, pero no habitarás en ella. Plantarás una viña, pero no aprovecharás su fruto. Versículo 30 nos da las traiciones matrimoniales, los cultivos robados. Versículo 31. Tu buey será degollado delante de tus ojos, pero no comerás de él. Tu asno será arrebatado y no te será devuelto. Tu oveja será dada a tu enemigo y no tendrás quien te salve. Ganados regalados a otros. Versículo 32. Tus hijos y tus hijas serán dados a otro pueblo, mientras tus ojos miran y desfallecen por ellos continuamente, pero no habrá nada que puedas hacer. Familiares y hijos entregados a otros pueblos. Versículo 33. Un pueblo que no conoce comerá el producto de tu suelo y de todo tu trabajo, y no serás más que un pueblo oprimido y quebrantado todos los días. Opresión y parte de cautiverio. Versículo 34, hermanos. Y te volverás loco por lo que tus ojos verán. Locura. Y el 35. Te herirá el Señor en las rodillas y en las piernas con llagas malignas de las que no podrás ser sanado, desde la planta de tu pie hasta la coronilla. La enfermedad de Job, en el libro de Job 2:7. La enfermedad de Job. Ya hemos detallado que al principio, hermanos, todas estas maldiciones eran iniciadas por el mismo Señor. Fíjate en el verso 27, Jehová te herirá. Todo esto iba a venir, hermanos, si el pueblo desobedecía. Les iba a causar gran locura por todo lo que sus ojos verán, hermanos. ¿Y sabes por qué? Porque el Nuevo Testamento también habla, el libro de Hebreos, el capítulo 10, verso 31. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Hace tiempo, una vez un incrédulo, en su poco conocimiento, me dijo, prefiero ser zarandeado por Satanás que caer en manos del Dios vivo. Con Dios no se juega ser cristiano. Interesante. Un incrédulo con poco conocimiento preferiría ser zarandeado por Satanás que caer en manos del Dios vivo. Con Dios no se juega a ser cristiano. Horrenda, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Dentro de estas maldiciones específicas, hermanos, hemos visto que encontramos también una profecía cumplida. Ya te imaginarás cuál es. El cautiverio del pueblo de Israel por su desobediencia. Esto lo vemos del versículo 33 al 37. Estos versos, hermanos, predicen el cautiverio que se dio, que se cumplió, porque Israel desobedeció. Israel desobedeció. Vemos la conquista del pueblo de Asiria sobre el reino del norte, Israel, en el año 721 a.C. y también la conquista de este pueblo grande de Babilonia sobre el reino del sur, Judá, en el año 587 a.C. Moisés dijo algo muy interesante capítulos después. Verso 31 del libro de Deuteronomio, capítulo 31, verso 29 dice, porque yo sé que después de mi muerte se corromperán y se apartarán del camino que les he mandado, y el mal vendrá sobre ustedes en los posteros días,
pues harán lo que es malo a la vista del Señor, provocándole la ira con la obra de sus manos. El pueblo de Israel desobedeció, acarreando para sí las maldiciones de Dios por no obedecer sus mandamientos y estatutos que Dios les había dado. Y Dios, como juez justo, les dio lo que Él ya les había advertido. Permíteme decirte, hermano, ¿piensas que la desobediencia a la palabra de Dios es cosa ligera? No, hermanos, no es ligera. Dios le da tanta severidad, empleó tanta cantidad de versículos y maldiciones específicas en este libro por si el pueblo de Israel desobedecía. Dios le toma tanta importancia, hermanos, a la obediencia, porque nuestro pecado, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia costó un precio alto, costó la sangre de Cristo, costó la muerte más horrenda de Cristo en la cruz. Entonces, si soy desobediente hoy a la palabra de Dios, ¿seré maldito por Dios? No, hermanos. La palabra maldición en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento ocurre 13 veces, las cuales se emplean solamente para incrédulos, para falsos profetas y falsos maestros. Pero no apreciamos directamente que Dios maldice a un hijo de Dios, a un hijo de Él. No vemos una maldición de Dios hacia el creyente, hacia el Hijo de Dios. No apreciamos eso. Pero la maldición de la ley ha sido desechada por el sacrificio de Cristo, hermanos. Ya no estamos bajo maldición. Gálatas 3, versos 10 al 14 dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie, absolutamente nadie, es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldito por nosotros, por ti y por mí, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin, con el propósito que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, es decir, a nosotros, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Hermanos, hoy podemos vivir en obediencia a Dios por la fe y la obra de Cristo Jesús en la cruz, esa obra consumada. El hombre no podía satisfacer la ley y las demandas perfectas de Dios. Cristo sí. El hombre no pudo ser obediente de manera perfecta a la ley de Dios, pero Cristo sí. El hombre por sí solo no puede ser obediente a Dios, pero en Cristo sí podemos ser obedientes a Dios. El hombre no puede reclamar alguna bendición de Dios, pero en Cristo ya hemos recibido la bendición y somos bendecidos en Él. El hombre sin Cristo está bajo la ira de Dios, pero el que está en Cristo ya es redimido de la ira de Dios, ya es redimido de la maldición de Dios, hermanos. Sin embargo, el no estar bajo la maldición de Dios no nos debe dar hincapié a seguir practicando, a seguir estando como un hábito en el pecado constantemente, deliberadamente. No, no, porque los que son nacidos de Dios no practican el pecado, porque la simiente de Dios está y permanece en Él, para que vivamos en santidad, hermanos. Este es un claro efecto de que hemos sido salvados por Dios en Cristo Jesús, que vivamos en santidad, que no practiquemos el pecado, sino que estemos alejados de Él. Recuerda, hermano, recuerda. La desobediencia produce calamidad, consecuencias, problemas. Lo que sembramos, eso cosechamos. Por eso Dios es tan severo en cuanto a la desobediencia. El Señor nuestro Dios, hermanos, exige una obediencia reverente, una obediencia santa. Por eso que Cristo dijo, hermanos, ¿por qué me llaman Señor, Señor,
y no hacen lo que yo les digo? Culmino con esto, hermanos. Culmino con esto. Un autor llamado Jerry Bright dijo: corre, corre. La ley te da mandatos, pero no te da pies ni zapatos. El Evangelio me trae una mejor noticia. Me ordena volar y las alas me brinda. ¿Vamos a obedecer a Dios, hermanos? ¿O vamos a vivir en desobediencia? Dios quiere hijos obedientes. Y la obediencia, hermano, es un acto natural de Dios. Perdón, es un acto natural del Hijo de Dios. Debe ser un acto propio, debe ser un acto natural de nosotros como hijos, como habitantes del reino. Es un requisito mínimo, natural, que debemos de tener hacia Dios, la obediencia a su palabra. No tantos sacrificios, no tantas obras, sino que le obedezcan su palabra. Y todo esto es posible por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Oremos, hermanos. Padre, te damos las gracias porque ya no estamos en maldición por ti. Ya Cristo rompió esa maldición, por lo que Gálatas nos dice. Ya Cristo, Señor, nos ha redimido de esa maldición y hoy podemos vivir en obediencia a ti, con libertad, Señor, con gozo, con amor. Podemos obedecerte porque miramos a ese Cristo bello, ese Cristo precioso, y podemos obedecerte por gratitud, por amor, como una obediencia natural en nosotros, como esa, como como esa obra que hubo en Cristo, el cual aunque fue igual a Dios, no se aferró, Señor, sino que fue obediente a ti y sufrió, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuánto más nosotros, Señor, debemos de ser obedientes a tu palabra? Gracias, Señor, porque la misma severidad que le das en el antiguo pacto a que seamos obedientes, hoy también lo das en el Nuevo Testamento con Cristo. Que lo obedezcamos, que si le amamos, tenemos que obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles porque ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Aquel Espíritu que nos ayuda, que nos guía a obedecer a Dios con gozo, con placer y no como una carga. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias por Cristo, que es el cumplimiento de toda la Escritura, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos así. Amén. Bendiciones, hermano, y que el Señor los siga bendiciendo a través de su palabra.